Hola mis amigos, les saluda el pastor Salomón de la Cruz y en esta ocasión yo quiero tocar acerca de ese dilema que se presentó en ese martes de controversia sobre el dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En esa frase, es una frase dada a César lo que es de César, prohibitiva para el cristiano pueda participar en asuntos de política, o es una frase que está invitando a la participación política de un cristiano. Me gustaría hablar, hay dos dimensiones, interpretaciones sobre la cuestión positiva, es decir, de la participación, y que ese texto no está prohibiendo la participación política. La primera teoría es la que dice que ese texto en realidad no está hablando absolutamente nada de política, sino que está hablando de una cuestión de los impuestos. Esta interpretación, por lo tanto, está diciendo que ese pasaje absolutamente no está prohibiendo nada de la cuestión política. Si se entiende la política desde la concepción después de la Revolución Francesa como la democracia o la participación, creación humana. En ese sentido, hay una forma diferente de entender la política en la Escritura que tiene que ver con el reino de Dios, es decir, que Dios es el que establece, el que pone y quita, es decir, que es el que está al control en las cuestiones políticas, y que la forma de entender política actualmente es totalmente diferente a la forma que se entendía escrituralmente, en el que Dios es el que controlaba todos los asuntos políticos, y que ahora, bueno, pues se controla por medios humanos. En ese sentido lo descarta completamente. Yo me apego más a la segunda forma de interpretar este texto, en el que cuando se utiliza el término de impuestos también es parte de la política. Y por allá quiero mencionar en ese contexto algunos elementos. Fíjate qué interesante, porque lo primero que tenemos que entender es que el Señor, al dar esta respuesta, que es un dilema que se le presenta, si es lícito, si es correcto dar o no tributo al César, y en ese sentido el dilema está en que si él dice que sí, pues todos aquellos nacionalistas se le iban a ir en contra, incluyendo todos sus seguidores e incluso los fariseos. Pero si decía que no, bueno, ya estaban listos los herodianos, que también era un partido político ahí presente, listos para prenderlo y entregarlo al César como alguien que está delinquiendo, por un lado, en el caso de los fariseos y el pueblo, la ley de Moisés sobre la teocracia, de que Dios es el que reina y que a él es el único que se le debe tributo, y en el otro caso al César, porque era el que cobraba tributos y se le podía pues entregar, diciendo que había quebrantado las leyes romanas. En ese dilema, él emite, para comenzar, una opinión política. Contrariamente a lo que a veces de una forma superficial los lectores puedan entender y decir, bueno, en este pasaje se está prohibiendo toda participación política, todo lo contrario. En ese pasaje el Señor está emitiendo una opinión política. Al momento de dar esa expresión, Él ya tomó un lugar en la vida pública y expresa su postura política respecto a este tema que vamos a ir desembarañando, ¿no? Lo primero que les dice es la palabra hipócritas. Cuando ellos vienen, les dice hipócritas, y esa palabra hipócritas lo va a respaldar, no solamente por el hecho de que estaba conociendo lo que hay en sus corazones y la intención para ponerle tropiezo, sino para demostrarle que su pensamiento teológico no funcionaba en la vida práctica. Todo pensamiento teológico que no funciona en la vida práctica tiene que acabar en hipocresía, porque una cosa es lo que predicas y otra cosa es lo que practicas, y eso es completamente hipocresía. Así que ellos estaban predicando en contra del tributo. Sin embargo, les dice, denme una moneda. ¿De dónde sacaron la moneda? De su bolsillo. Él no les dio la moneda para mostrarle esta lección, sino que le dijo, denme una moneda. Al momento de ellos meter su mano en el bolsillo, porque le está diciendo, la respuesta a este dilema está en su propio interior, en su propia vida, lo tienen en su propia bolsa.
Y entonces le dice, dame una moneda. Ellos meten su mano en su bolsa, sacan la moneda, y al momento de sacar la moneda, ellos estaban echando abajo toda su teología porque estaban en contra del impuesto, pero cómo cargaban monedas del impuesto, que era un denario. Y en este sentido, fíjense, ese denario llevaba impresa la frase de que César es el Hijo del Divino. Y en ese sentido ya estaban cayendo. De hecho, en la parte posterior de la moneda también estaba diciendo con la imagen de aquella diosa de la Pax. Decía esa frase, sumo pontífice, que era César. Y en ese sentido ya los arrinconó. ¿Por qué? Porque ellos predicaban no al impuesto, pero tenían la moneda en sus bolsas para hacer sus transacciones. Ahora, viene la pregunta interesante. Entonces, ¿eso significa que ellos cumplían lo que predicaban? No, todo lo contrario. La doctrina de que la política no debe funcionar en un cristiano no es real, no es práctica. ¿Por qué? Porque en la vida práctica hay muchos elementos que no se pueden hacer sin el tema político. De hecho, todos los sistemas se manejan en la cuestión política. Si tú eres un profesor, hay políticas internas de la escuela que tú tienes que cumplir. Si tú eres un contador, hay políticas conforme a la ley de los protocolos que tú tienes que seguir. Si tú eres incluso un pastor, hay políticas en las iglesias que se tienen que seguir. La política funciona en todo, hasta en la familia. O sea, la política es parte del buen gobernar, es parte del gobierno correcto, incluso la participación política. La palabra política viene de polis, ciudad, del cuidado de la ciudad, y que somos parte importante nosotros de todo este procedimiento. Por lo tanto, no funciona. Lo que el Señor les está diciendo cuando les dijo, dame una moneda, y se lo presentan, le está diciendo, mira, tu teología sobre que la política no se lleva con el cristiano no funciona, y entonces se convierte en algo hipócrita, porque en realidad dices que no funciona, pero todos los trámites que tú tienes que hacer, tienes que moverte en la política. Y de hecho hay cuestiones que incluso la incidencia del cristiano en cuestiones hasta morales y legales tiene que ser mediante estos procesos políticos, y eso es cuando la teoría no funciona con la práctica, se llama hipocresía. Y eso es lo que el Señor dijo. Lo segundo es en la frase que dice, dad al César. O sea, la palabra dad allá en el griego es devuelve. ¿Quién hizo esta moneda? César. ¿Para qué lo hizo? Para todas las transacciones. ¿O qué? Devuélveselo. O sea, si es lo que se está girando en la vida cotidiana, si es lo que se hace, que necesariamente se tiene que hacer en la vida cotidiana, y es en la esfera de lo civil, en la esfera de la urbanidad, en la esfera de lo que representa nuestra labor social, bueno, pues tienes que hacerlo. Devuélvele a César, regresa hacia César eso que él hizo, eso que él imprimió. Regrésaselo a César. O sea, en todo esto no está poniendo un dualismo. Esto es algo muy interesante. Él no establece un dualismo maniqueo, es decir, un choque entre lo de César y lo de Dios. No presenta ese choque. Por ningún lado en este pasaje se presenta ese choque. Todo lo contrario. Está hablando de dos esferas de responsabilidad, precisamente porque en la moneda tiene dos caras. Y las dos caras de esa moneda representan la doble ciudadanía que tiene un creyente. ¿Cuál es esa doble ciudadanía? La celestial, primeramente, que es nuestra ciudadanía espiritual como hijos de Dios, hijos del reino, y la terrenal también como ciudadanos. Por eso decimos aquí en México, somos mexicanos, pero somos cristianos, y por razón de ser cristianos es que somos buenos mexicanos. Entonces no hay un choque de esferas, sino que hay una complementariedad donde tenemos que ser ciudadanos responsables y creyentes responsables al mismo tiempo. Y por el hecho de ser creyentes responsables, tenemos que ser responsables en nuestra participación ciudadana en la política. Y esto es lo que se está complementando en ese texto. Y en tercer lugar, que es lo último que presenta el pasaje, es la segunda parte que al propósito omiten los políticos, porque los políticos dicen, no te metas en política tú como cristiano. Pero cuando van a buscar en voto, sí hablan de política, ¿no? Pero aquí el Señor los arrincona, y a todos los presentes, fariseos, herodianos y pueblo en general, les
presenta el reclamo de sus vidas. Los arrincona y les dice, y denle a Dios lo que es de Dios. O sea, lo que ustedes están haciendo, les está diciendo el Señor en esa acusación, es que su gran pecado es que están dándole algunos a César lo que es de César, y lo están haciendo porque no les queda de otra, porque las leyes los persiguen si no lo hacen. Pero aquí hay un punto más importante, es que ustedes hasta las cosas que son de Dios se las están relegando, entregando en las manos de César. Lo que está prohibiendo este pasaje sí es que no le des a César lo que es de Dios. Es decir, a César dale lo que César hizo. ¿Qué hizo? Esa moneda, entrégasela. Pero ¿qué es lo que Dios creó? Él te dio la vida, entonces de Dios es la vida. Él te dio tu familia, entonces de Dios es tu familia. Él te dio las libertades fundamentales con las que tú naces, entonces dale a Dios. Él te dio la fe, la predicación de la palabra vino de Dios, Dios te la entregó. Entonces no se la entregues a César para que César modele tu predicación, no. Porque lo que es de Dios va a seguir siendo de Dios. Y cuando el César se quiera meter con lo de Dios, tu deber es decirle, esto es de Dios y no te metas con lo de Dios, César. A ti lo que es tuyo, pero hasta aquí llega tu esfera. Dios sí está sobre ti, pero tú no estás sobre Dios, precisamente porque César era visto como un Dios, como un divino, y ahora el Señor marca los límites para decir que la autoridad de César está limitada. Y en este sentido está diciendo que cuando los intereses de César quieran tomar aquello que es de Dios, sobrepasar a sus límites que Dios le ha puesto, entonces nosotros hagamos lo que dijo el apóstol Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, no podemos estar fuera de la cuestión política y sí tener completamente claro que sobre toda cuestión política impera el reino de Dios, y que no se meta César con lo que es de Dios, porque eso es lo que está prohibiendo precisamente este pasaje. Saludos, y espero que estas meditaciones puedan servirte para desarrollar un cristianismo más comprometido y más involucrado en el avance de tu comunidad. Que Dios te bendiga.